Bienvenido a Bodegas Barbadillo. Para Bodegas Barbadillo es un honor tener aquí a tan ilustres sanluqueños y un honor, evidentemente, que se presente un libro sobre un antepasado nuestro muy desconocido que ahora nos contarán los ponentes la historia. Sin más, paso la palabra a Juan. Buenas noches, muchas gracias Manolo por tus palabras y por acogernos en este Salón Don Benigno, que es uno de los espacios culturales más acogedores, más bonitos y desde luego con mejores vistas que hay en Sanlúcar. Gracias. ¿Ahora? Sí. Bueno, pues después de darle las gracias al señor presidente de Bodegas Barbadillo, gracias también a todos ustedes por vuestra presencia y a José Luis Buzón, sobrino de Salvador, por su colaboración desinteresada con las piezas musicales que vamos a disfrutar entre las intervenciones. Hoy presentamos el nuevo trabajo de Salvador Daza, un volumen que reúne la producción periodística y por ende dispersa y efímera de un escritor injustamente olvidado, Joaquín López Barbadillo, un sanluqueño que, como tantos otros de entonces y de ahora, inició su vocación literaria y periodística en nuestra ciudad para luego verse obligado a trasladarse, casi siempre y por desgracia definitivamente, a otras ciudades. En aquel momento, sobre todo, a la capital de España, para continuar sus estudios universitarios y, sobre todo, para tener alguna posibilidad de triunfar en su auténtica vocación, la literatura. Para hablarnos de la vida y obra de Joaquín López Barbadillo, nos acompaña en esta mesa Ramón Asquerino, doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense y catedrático de instituto durante más de 40 años, y el autor de esta compilación, Salvador Daza, pianista, compositor, escritor, profesor de piano durante 37 años en los conservatorios de Sevilla y de Jerez, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y, para colmo, marido de María Regla Prieto. Por mi parte, sí quisiera establecer algunos paralelismos curiosos entre la biografía de Joaquín López Barbadillo y la de dos de los antepasados de Manuel Barbadillo y de Ramón Asquerino, que hoy nos acompañan, con los que podemos tener una visión del mundo literario sanluqueño entre los siglos XIX y XX. Hace tan solo 4 años presentamos en este mismo lugar Excidio, el diario de la Guerra Civil en Sanlúcar de Barrameda de Manuel Barbadillo, abuelo de nuestro anfitrión, cuyo prólogo fue realizado por Salvador Daza. Frente a los prejuicios establecidos en los últimos años del siglo XX sobre su obra, gracias a trabajos como la biografía realizada por el catedrático de la Universidad de Cádiz, José Jurado, conocimos su enorme pasión por la literatura, una pasión que cultivó desde su más temprana edad y que le llevaría, quizás inspirado por su pariente Joaquín López Barbadillo, a intentar una aventura madrileña que se vio frustrada cuando ya tenía preparadas las maletas por la súbita enfermedad de su padre, lo que no impidió que siguiera en contacto con lo más granado del mundo literario madrileño. Joaquín López Barbadillo, el autor de los artículos recopilados por Salvador Daza, no tuvo las ataduras familiares que sí tuvo Manuel Barbadillo, como primogénito y heredero de la empresa familiar. Más bien fue al contrario. Huérfano desde la adolescencia, las tías que habían sido sus tutoras se retiraron al convento de la Huerta Grande que ellas mismas habían fundado, dejando a su sobrino solo, rico y encaminado a la bohemia madrileña, tras unos años de intenso esfuerzo en derrochar la fortuna heredada de sus padres. Manuel Barbadillo recuerda a Joaquín López Barbadillo en su libro Olvidos históricos, publicado en 1977. Pero si hay paralelismos entre la biografía de Joaquín López Barbadillo y la del más actual Manuel Barbadillo, también los hay con otros reconocidos escritores sanluqueños anteriores a él, como Luis de Guilaz, quien también dejó Sanlúcar en su juventud, igualmente abandonó los estudios de Derecho para dedicarse a la literatura y colaboró en varios periódicos madrileños como El Imparcial, en el que Joaquín López Barbadillo llegó a ser redactor. O como es el caso del antepasado de nuestro presentador de hoy, Eduardo Asquerino, casado con Peregrina Lacade, perteneciente a la burguesía bodeguera sanluqueña,
famosísimo periodista, escritor, senador, embajador y político español del siglo XIX, que se inició en el mundo del teatro y la poesía con apenas 20 años, autor de numerosísimas obras y que llegó a fundar junto a su hermano la prestigiosa revista La América. Entre los cuatro ocupan un espacio temporal entre 1824 y 1986. Y por fin, antes de ceder la palabra a Ramón Asquerino, José Luis Buzón interpretará la obra Bocarís de Rachmaninoff. No sé si ya me toca a mí o... Sí. Vale, bueno, pues lo siento. Bueno, buenas tardes.
y desde luego en este magnífico lugar, las vistas tan extraordinarias y en un sitio con tantos recuerdos, porque estaba puesto antes un poema de don Antonio Machado, El inventario galante, tus ojos me recuerdan las tardes de verano, que viene al pelo, porque estamos aquí una tarde de verano, dura por cierto, y lleno de recuerdos. Nos faltan los ojos, pero como vamos a ir viendo, aparecerán los ojos. Voy a empezar de una manera un poco irónica y rara, porque voy a enlazar el principio con el final. Y es que en la presentación del libro había una confusión, porque dice presentación de la obra, artículos periodísticos de Joaquín López Barbadillo, edición de Salvador Daza Palacios a cargo de Ramón Asquerino. Parecía que yo era el autor. Y entonces inmediatamente se me ocurrió, no hay forma mejor que coger al jefe, a Cervantes, cuando precisamente por estas fechas andaba el hombre ahí con el capítulo 59 del segundo Quijote, y de repente que aparece ahí el Alfonso Fernández de Avellaneda, de las narices, ¿quién es? ¿Qué ha sacado aquí? Pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pero menudo sinvergüenza ¿no? Y entonces se me ocurrió enseguida, digo, pues que conste que el verdadero autor de la historia es Salvador, que yo simplemente soy Alfonso Fernández de Avellaneda, así que no confundamos. Y digo lo de la confusión también porque había un curioso demonio al que siempre se le puede echar las culpas de todo, y entonces cualquier error que se cometa aquí, ya sabemos que está el espíritu de Tituwilus. Tituwilus era un demonio que además pues iba siempre con una especie de bolígrafo, claro, entonces no había, ¿no? Porque se dedicaba a anotar todos los errores que se decían en las misas, para luego pasar factura. Mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho el otro, ¿no? Y este personaje está en la Catedral de Sevilla, aparece, y aparece también en el Bosco, en el cuadro tríptico del Jardín de las Delicias, de tal manera que está el tío allí con una caña, quitándole, con una ganzúa, quitándole el bolígrafo a uno que estaba escribiendo. Este es un demonio tremendo que lo tergiversaba y lo cambiaba todo. Y entonces, pues bueno, como habrá algunos cambios y algunas cosas que estén equivocadas, pues ya está ahí Tituwilus y le echamos la culpa y Santas Pascuas. Entonces aquí está el verdadero autor de la historia y aquí estoy yo, Alfonso Fernández de Avellaneda, que debo tener un parentesco porque también me llamo Ramón Asquerino Fernández. Así que solucionado el asunto, ya pasamos, la siguiente vez que hablemos del Quijote, va a ser para cerrar. No queda más remedio de hablar del Quijote y va a decir, ¿y cómo en estos artículos periodísticos? Pues sí, pues lo estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Bueno, y no es una entrevista, sino simplemente es hacer un poco distendida la presentación tan seria. Joaquín López Barbadillo es un personaje que va jugando con una polionomasia tremenda, que ese es el gran esfuerzo de Salvador, es decir, que aparece muchísimas veces con nombres raros. A Joaquinito, ¿verdad? Luego ya aparece como González Ontoria, López Ontoria, luego aparece como solamente Barbadillo. Y mi amigo Paco Dero, que está aquí, el otro día cuando vino a casa a regalarme una lámpara, resulta que, sí, pero las cosas todas hay que decir. Digo lo de la lámpara, verán ustedes por qué. Hay que meter la cuña para explicar por qué está la lámpara. Y me decía, oye, ¿tú te has dado cuenta que en la tumba de este señor de López Barbadillo viene López Ontoria sin H? Digo, anda, pues es verdad, macho, no me había dado cuenta. O sea, que es que a veces aparece con H, otras veces aparece sin H, con lo cual indica el trabajo de Salvador de tener que estar buscando a este personaje que aparece con una cantidad de nombres, que yo estoy seguro que estaba allí Tituwilus anotando y poniendo todas las pegas posibles para que no saliera bien. Pues aún así ha salido bien. Bueno, Joaquín nace en 1876, para no hablarles, pero por lo menos un poco el marco histórico. Un mes de octubre, curioso porque la Wikipedia dice que no sabe ni cuándo nació. La Wikipedia es un desastre, no sé si lo habrás consultado. Es que vamos, son 4 líneas, pero bueno. Y en 1876, en octubre,
y 10 días después se funda nada más ni nada menos que la Institución Libre de Enseñanza en España, que es el cambio de mentalidad de la enseñanza en este país, afortunadamente. Y, bueno, pasan los reinados de Alfonso XII, de María Cristina las regencias, Sagasta, Cánovas, todo esto, coge también el reinado de Alfonso XIII y muere el año 1922. Muere muy joven, 47 años creo que tiene, y nos ha dejado una producción inmensa, pero en este espacio corto de tiempo. Pero es que el año 1922 no es un año normal, nada más ni nada menos que Juan Ramón Jiménez Mantecón, cuyo segundo apellido siempre ocultaba porque no le gustaba, lo veía muy prosaico, pues publica la segunda antología, total nada. Es el año en el que Gerardo Diego, probablemente después del soneto que escribió al Ciprés de Silo, fue lo único interesante que hizo, escribió Manual de Espumas. Y es justamente el año 1922 en el que aparece el ultraísmo. Uy, ¿qué tiene que ver el ultraísmo aquí con Joaquín López Barbadillo? Que siempre tengo que estar mirando porque como echaba manos de su antepasado, Alonso Jerónimo Salas de Barbadillo, pues claro, también me confundo con tanto apellido ahí. ¿Y por qué lo de los ismos y las vanguardias? Porque tiene 2 artículos, uno de los cuales dice Joaquín, porque en el siglo XXI, dice, como diciendo, bueno, anda que en el siglo XXI se van a decir una serie de cosas que ya veremos, anuncia ahí como fuese un apocalipsis, pero luego también anuncia otra cosa, y es cuando hace el artículo a Raúl Capdomón, creo que se llamaba, el ajedrecista, ¿no? Dice, hay que ver este hombre el tiempo que pierde jugando al ajedrez, qué barbaridad, las horas que pierde, dice cuando, ojo, que el día de mañana se va a inventar una máquina y en 14 movimientos le va a ganar. Estamos hablando del año 1917, aproximadamente cuando el artículo, y efectivamente luego aparece el ajedrez, ¿no? Estamos en los sismos, en las vanguardias. Y para más vanguardias es el denominado encuentro fortuito. El conde de Lautréamont, que era así tan creador, nada más ni nada menos que del surrealismo, dice, pues el encuentro fortuito entre una máquina de coser y un cadáver en la sala de disección, y un paraguas, el encuentro fortuito en la sala de disección de un paraguas, en la sala de disección de un cadáver, el encuentro fortuito entre un paraguas y el mundo raro que nos vamos a encontrar. Y ese encuentro fortuito es el mismo que tienen Vicenta y el propio Joaquín López Barbadillo. Y es lo que le hace ese encuentro fortuito meterse en la literatura, por lo menos eso es lo que dices tú. Es un encuentro fortuito. No es un paraguas y una máquina de coser, sino que son 2 seres humanos que resulta que Vicenta viene aquí, no sé si ha pasado unos días o algo, ¿no? Y se entera, me contaba Salvador, y va a conocer y le dice, pues ¿por qué no te vienes a Madrid? Y el hombre se va para Madrid y comienza allí con el periodismo. El periodismo en España había tenido un éxito rotundo con Larra, nada más ni nada menos que el maestro de todos los periodistas, eso está claro, ¿no? Pero poco a poco el periodismo, que primeramente era de opinión, se pasa al periodismo de información. Y ahí es donde va a entrar Joaquín López Barbadillo. ¿Por qué? Porque ese periodismo de opinión, al pasar de información, empieza a dejar calles vacías, es decir, márgenes. Empieza a no a mazacotar todo, sino a darle espacio. Y empieza a colocar publicidad. Y entra el periódico por los ojos. Y ahí, en ese momento, lo podrán ver ustedes en las 22 reproducciones, si mal no recuerdo, que hay en el apéndice fotográfico, ahí es donde empieza Joaquín López Barbadillo sus andaduras, al principio escribiendo en periódicos más o menos desconocidos, hasta que ya llega nada más ni nada menos que al Imparcial y a los lunes del Imparcial, y ahí empieza. Bueno, la España de aquel entonces conoce paralelamente una prensa de la que no se habla nunca, que es la prensa obrera, y que hay que tenerla presente, esa prensa entre anarquista y esa prensa, desde luego, que no tenía nada que ver con la oficial y que nunca cita López Barbadillo, que yo sepa, jamás. Son los creadores de la editorial Zenit y nada más ni nada menos que la Revista Blanca
y son los creadores de toda una literatura que va en contra precisamente de la prensa oficialista en la que se mueve López Barbadillo, hay que decirlo todo, las cosas como son. Bueno, si nos metemos ya en el libro en cuestión, porque si no, no vamos a tener demasiado, en el diario de Cádiz hay el día 9 de junio, hay una noticia diciendo que Salvador ha lanzado el libro este y justamente ahí en la revista Círculo también aparece una revista Círculo espléndidamente editada por José Antonio López, alias Lope, como le gusta llamarse, y este personaje pues aparece ya y la gente ya lo va conociendo. Yo particularmente no tenía ni idea de quién era. Es más, cuando Salvador Solé escriba y está escribiendo sus memorias, pues probablemente a lo mejor le dejará un espacio a López Barbadillo, porque fue un hombre interesante que hasta ahora, repito, era totalmente desconocido. La introducción que hace Salvador al libro es verdaderamente extraordinaria, porque corrige, anota, compila, recoge lo que estaba diciendo antes Juan. Muchos de los artículos se hubieran perdido, eran efémera, papel que se vuela el viento. Los recoge, los trae, los pone, los coloca, incluso los coteja. Dice, bueno, pues en el año 15 aparece esto, y en el año 20 en Puerto Rico, pues este hombre escribe en Puerto Rico, en México, escribe no solamente en Madrid, en muchos periódicos y en prácticamente casi todos los periódicos de España, en Tenerife, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife, y escribe un montón de artículos en muchísimos sitios. Bueno, pues los artículos, que también él los divide en 9 o 10 partes, no me acuerdo exactamente, se acompañan después con el aludido apéndice fotográfico de una bibliografía muy completa. Yo aprovecho en esta bibliografía muy completa para hacer mi recuerdo, por eso estaba diciendo lo del poema de Machado. Y yo recuerdo con mis ojos, en la bibliografía que cita Salvador, a mi amigo Narciso Climent. Lo recuerdo desde aquí porque él lo cita con bastante frecuencia y entonces yo le digo, salve, Narciso, salve a mí que estés donde estés. Y paralelamente también en la revista Círculo ahora ha aparecido un artículo muy bueno de Juan José García Rodríguez sobre también Rosa Vallecillos y, en fin, es otro recuerdo, por eso el recuerdo de una tarde de verano. Después viene unos agradecimientos muy extensos, cosa que es bastante rara porque aquí hemos perdido las ganas de dar las gracias, y un índice muy completo de todos los artículos que hay. La selección de artículos que he hecho yo, porque no quiero estar más tiempo del debido, yo he hecho una selección de artículos de los 130 que ha buceado aquí nuestro amigo. Pues la verdad es que he elegido 8 o 10, porque si no, todo sería inacabable. Además, curiosamente, en la página al principio, tú colocas un poema, Nobleza Caída, de 11 versos, que son bastante significativos porque están hechos, si mal no recuerdo, con motivo de la celebración de las Cortes de Cádiz, de las Cortes Liberales de Cádiz. Y es un poema muy raro, aparentemente, porque es un poema de 11 versos, que combina versos de 9 y de 11 sílabas. Hay 9 de 9 y 2 de 11. Curiosamente, los versos de 9, que comienzan nada menos que con el auto de los Reyes Magos y las cantigas de Alfonso X el Sabio, se van a poner de moda en el romanticismo. Y los versos mezclados de 9 y 11 se van a poner de moda en el modernismo, es decir, más o menos en el mundo en el que se mueve Joaquín López Barbadillo. Bueno, hay 3 artículos dedicados de una forma u otra a su antepasado Alonso Jerónimo Salas de Barbadillo. 1612 publica La hija de Celestina, una novela inspirada en la Celestina y que la conoce Cervantes, porque está vivo Cervantes todavía, evidentemente, afortunadamente, y es una novela que es muy representativa, pero cae en el olvido, hasta que en el año 1907, creo que es, la reedita otra vez Joaquín López Barbadillo, porque a la vez traduce del latín
la profesora Regla Prieto sabe perfectamente que Luisa Sigea la conoce de maravilla, y las traducciones que hace de Joaquín López Barbadillos desde el latín, del francés, del toscano, nada más ni nada menos que los diálogos de Aretino, sin los cuales no hubiera escrito Cervantes La tía fingida, imposible, y los traduce él. Bueno, Cervantes lo leía directamente porque sabía el toscano y lo que hubiera que saber, pero bueno, en cualquier caso. Hay 3 artículos dedicados a él. Luego hay otros en los que Salvador hace de lingüista, sobre todo con la palabra señorito, que nos recuerda mucho al Petimetre de Cadalso, y tú estudias el señorito porque hay un artículo dedicado al señorito, y luego al fiacre, que tuve que estar mirando yo, que era un coche de punto, es un coche de punto se le llamaba, un taxi, y se llamaba coche de punto porque estaban en un punto y en un punto determinado había que cogerlos, como antiguamente cerca de donde estás tú, la calle tuya, San Juan, se cogían los taxis, ¿te acuerdas? Pues eso será el fiacre, el coche de punto, ¿no? Después hay 2 narraciones que parecen cuentos, lo digo todo esto para animar, que no se crean que solamente son artículos diciendo cositas y ya está, sino hay dos narraciones, una con una rosa en el ojal y un hombre y un pimiento, son totalmente distintas. La otra, la segunda, El hombre y un pimiento, es un poco chusca, pero de buena calidad, y con una rosa en el ojal es una maravilla de un suicidio. La historia de un hidalgo que se pega un tiro precisamente llevando una rosa en el ojal. Hay otros dedicados a los incunables, y estaba López Barbadillo sabe perfectamente lo que es un incunable, desde 1450 y tantos, que se inventa la imprenta hasta 1501, luego ya empieza el libro antiguo, luego el libro moderno, sabe perfectamente lo que son. Descubre un manuscrito de Samaniego también, o sea que es un hombre que conoce las bibliotecas y los libros perfectamente. Hay otra serie de artículos sobre Rubén, al que dice nada más nada menos que a ver si lo considera, a Rubén lo consideramos español, que efectivamente luego fue así, ¿no? Y un embajador de España como realmente fue. Luego hay otros artículos durísimos contra los políticos. A los políticos los pone de vuelta y media, pero vamos, rebajados hasta el máximo. Es muy curioso porque este señor, que es traductor del catalán, le pasó desapercibida la Semana Trágica, cosa que es una tragedia, porque la verdad que en un periodista se le pasara desapercibida la Semana Trágica, pues es bastante raro, pero en fin, se le pasó, sobre todo a alguien que traduce del catalán tan perfectamente, Pero en fin, contra los políticos. Luego tiene 2 artículos, uno maravilloso sobre Galdós, muy curioso porque le hace una entrevista en San Quintín, él tenía una casa en Santander, y allí le hace una entrevista el año 16, le faltaban 4 años para que muriera Galdós, y en un momento determinado dice, en octubre, la entrevista creo que es en julio, en octubre voy a sacar Sagasta, nunca lo sacó. Es más, yo estaba hablando con una especialista de primer orden de Galdós, estuve hablando con ella, tuve la suerte además de que fue alumna mía. Carolina, tú, dice, yo esa noticia no tenía ni idea. ¿Por qué la saco aquí? Porque aparte de la curiosidad, es que los artículos que saca Salvador están hechos también para los investigadores el día de mañana. Eso no se ha investigado, como otros muchos que veremos después. Luego hay una biografía de automaltrato, porque él mismo se desconsidera, hombre, lo hace un poco con la captatio benevolentia de que el público diga, hombre, no es para tanto, que tú eres muy bueno, ¿no? Y demás. Y luego si no se ocupa de la Semana Trágica, pero hay que decirle que se ocupa del Yo acuso de Émile Solá, 1898. En 1901, Galdós, precisamente, toma la cabeza de lo que va a ser el intelectual comprometido. Desde ese momento surge la expresión en España, el intelectual comprometido, a raíz del Yo acuso de Émile Solá. Y entonces le dedica un artículo muy bueno, por cierto. Y dejo para el final el que a mí me resulta más interesante. Empiezo con el Quijote, y como no voy a terminar yo con el Quijote, porque aparte de que me apasiona es que sale aquí. El primer Quijote, el Quijote de 1605, la primera edición, lo que se llama el Editio Princeps, hay en el mundo 30 ejemplares nada más. No hay más, no busquen ustedes más porque no hay más, pues sí hay más.
Víctor Infantes, que en paz descanse, un extraordinario, pero extraordinario investigador, ha consignado los 30 ejemplares que hay del Quijote en el mundo. Hay en Nueva York 2 de ellos en la Biblioteca Pública, hay por supuesto en la Biblioteca Nacional, hay uno en la Real Academia Española de la Lengua, que he tenido la suerte de ver, y hay 2 en la Biblioteca de Palacio. Uno de ellos se lo regaló el rey de Arabia al anterior rey. ¿Cómo le llegó al rey de Arabia un ejemplar del Quijote, de los que hay nada más que 30, un ejemplar de 1605? Pues ahora tendremos una cierta explicación. El primer Quijote se lo dedica Cervantes al duque de Béjar, se lo dedica. Y el año, no sé si es el año 1920, sale una crónica en un periódico, probablemente fuera en el Imparcial, en el que se dice que se ha robado un ejemplar del Quijote de la biblioteca del duque de Béjar. El duque de Béjar estaba que se subía por las paredes. Se sabe quién es la ladrona. La detuvo la policía. Ese ejemplar no está documentado por Víctor Infantes, es rarísimo. Ese ejemplar está perdidísimo. O se lo regaló el rey de Arabia al anterior rey. De algún modo le tuvo que llegar. Esa es la historia de ese primer Quijote que precisamente aparece aquí, en uno de los artículos en los que tú has buceado, y no sabes de lo que me alegro, porque si sale el Quijote ya me sé yo defender un poquito mejor. Y entonces, pues, me ha llamado la atención, porque claro, le voy a poner otro ejemplo. En 1997, cuando todavía están las pesetas, Javier Crae, el tío del cantante, es un multimillonario, tiene un cigarral en Toledo, compra un primer Quijote en subasta legal por 1.980.000 pesetas. Fíjense ustedes el precio que tenía ese Quijote. Hoy no tiene precio, es verdaderamente incalculable. Pues allá que se robó el del duque de Béjar, que el hombre pues no solo se subió por las paredes, sino que además no supo dónde estaba, pero sí que dice Joaquín López Barbadillo que lo vendió la ladrona en el Rastro de Madrid. Rastro de Madrid, que evidentemente en el Rastro de Madrid se pierde el rastro rápidamente porque eso desaparece. Curiosamente, es la historia de ese ejemplar perdido del Quijote que no consigna Víctor Infantes, cosa rarísima, porque además tenía que llevar alguna anotación a la fuerza. Bueno, y ya cerrando esto un poquito, porque si no esto es más que pesado, yo simplemente decirles que tenía que haber empezado por ahí, pero no, porque si no descubría lo único que es mío, porque lo demás pues lo he leído en todos los lados, y sobre todo en el libro de Salvador. Yo a esto lo llamé olet lucernam. Olet lucernam. Los latinos, cuando le presentaban a uno un trabajo muy bien hecho, decían olet lucernam, o sea, huele a una lucerna, huele. ¿Por qué? Porque se ha pasado horas y horas y horas con el candil encendido, el aceite, ese olor, ¿no? Bueno, pues el trabajo de Salvador es de olet lucernam. Me vino la idea porque de la Biblioteca Nacional me dice, mira que un investigador moderno, nuevo, y dice, oye, que me ha contestado un erudito y me ha dicho, le he preguntado, ¿qué tal está mi obra? Y me dice, olet lucernam. Dice, macho, ¿eso qué es? Digo, pues eso es un elogio espantoso, porque es que huele a candil, huele a horas y horas y horas. Y entonces el trabajo de Salvador es
Olet Lucerna. Y para despedir, porque él mismo además, en uno de sus artículos dice, olé las condesas, olé las marquesas, olé las no sé cuántas más, otro personaje. Es otro ole distinto, porque el de Olet es más clásico y es latino además, y este es ole, pero también ole y olet por la obra de Salvador. Muchas gracias. Y ahora, antes de la intervención de Salvador Daza, José Luis Buzón interpretará una pieza de Piazzolla llamada Tanti anni prima.
Bueno, buenas noches, muchas gracias. En primer lugar, ante quien nos acoge en este maravilloso espacio, a Bodegas Barbadillo, a quien aprovecho para felicitar calurosamente por su segundo centenario, que casi coincide en el tiempo con la conmemoración del primer centenario del fallecimiento de este autor que estamos hoy homenajeando, ¿no?, de alguna manera. Joaquín López Barbadillo, que era descendiente directo de uno de los fundadores de esta empresa, ¿no?, precisamente, junto con don Benigno, que es el salón en el que hoy nos encontramos. Le quedo, por tanto, inmensamente agradecido a don Manuel Barbadillo, a su presidente, a la presidente de las Bodegas Barbadillo, por acompañarnos, por cedernos este espacio y por darnos la oportunidad de poder rescatar juntos a la figura de este escritor sanluqueño al que el tiempo y otras circunstancias aciagas han hecho que no se le haya hecho la justicia que se merecía. Por supuesto, muchas gracias también a mi querido amigo Ramón Asquerino por su detallada y erudita presentación, en la que ha analizado con bastante precisión los aspectos más sobresalientes de la escritura de López Barbadillo. Y me ha hecho mucha ilusión, especialmente porque poder contar con Ramón para este evento como padrino de este bautizo, de este libro, porque además de recordar con emoción que su padre y el mío eran íntimos amigos, fueron grandes amigos, debo también añadir que cuando yo era un estudiante, terminando aún los estudios de bachillerato, Ramón Asquerino se convirtió para mí en uno de mis héroes literarios, porque le vi acompañando y homenajeando, como está haciendo hoy muchos años después, a un gran escritor, junto con nuestro común amigo Rafael de Pablo. Estaba acompañando y homenajeando a un gran escritor entonces, de origen sanluqueño, como José Luis Acuaroni, al que yo ya entonces admiraba, y porque conocía su novela Copa de Sombra, que había sido premiada con el Premio Nacional de Literatura. Como no voy a añadir nada más a las sabias palabras que ha pronunciado Ramón, voy a intentar esbozar ligeramente el interés que me despertó la figura de don Joaquín, que partió simplemente de un comentario que encontré en un diario antiguo, en el que se afirmaba que algunos artículos suyos, algunos artículos escritos por Joaquín López Barbadillo, habían levantado una polvareda, decía exactamente, de comentarios en su pueblo, de comentarios negativos, que le calificaron de hijo desagradecido y poco más o menos lo declararon persona non grata, e incluso lo condenaron, digamos, virtualmente al destierro. Eran unos tiempos de principios de siglo, en 1908, cuando él volvió a Sanlúcar y encontró, ya llevaba 8 años en Madrid, y encontró cosas en Sanlúcar que no le gustaron y las puso en el periódico tal cual, utilizando pues la libertad de prensa que entonces se intentaba abrir paso, ¿no? Así que no paré hasta que localicé estos artículos, porque no daba el detalle que leí, no daba más datos, sino no ponía ni el año, ni la fecha, ni dónde se habían publicado esos artículos. Y entonces los pude localizar, entre otras cosas, porque en mi estudio de doctorado tuve la enorme suerte de aprender con las técnicas de investigación y documentación de la prensa histórica con un gran investigador como fue Alfonso Braojos, que fue director de la Hemeroteca Municipal de Sevilla y profesor de la universidad. Y con este método de trabajo y de investigación pude dar con estos periódicos
que efectivamente pues, hacían una crónica de Sanlúcar, digamos, desde la lejanía o desde la lejanía de esos 8 años que había estado fuera de Sanlúcar y bueno, que le ocasionaron bastantes problemas, ¿no? Todo ello, todo lo que acabo de decir aparte, hay que añadir que habría que sumar que en mi casa familiar, los periódicos fueron siempre algo cotidiano. Yo creo que casi todos los que estamos aquí pues podríamos decir lo mismo. Yo recuerdo en todo momento a mi padre leyendo al menos 2 periódicos diarios y estaba suscrito a ellos y le llegaban todos los días. El Ya de Madrid y el Diario de Cádiz. Allí leíamos con fruición los artículos de entonces de 2 grandes periodistas que algunos recordaréis, Emilio Romero y Josefina Carabias. Estaban considerados entonces los articulistas, digamos, de cabecera, ¿no? Así que esa influencia de esa lectura de periódicos, pues en mí caló bastante y me convertí a partir de entonces, pues por influencia de mi padre y de tener los periódicos cerca, pues en un lector insaciable de la prensa, ¿no? Tanto fue así que mi primer trabajo bibliográfico, si lo podemos llamar así, para la asignatura de Historia que yo estudiaba en el bachillerato, en el Instituto Francisco Pacheco, fue precisamente un artículo sobre la entonces reciente revolución sandinista de Nicaragua, según las noticias que se publicaban en la prensa de la época. Y pude acceder a esa fuente de información gracias a los periódicos que recibía mi padre diariamente. Y gracias a ese trabajo pude aprobar la asignatura de Historia ese año, ¿no? Así que ha sido un verdadero placer poder localizar todos estos artículos. Ya empecé a tirar del hilo y me di cuenta que había un auténtico filón literario en el nivel, digamos, de la mayoría de las colaboraciones periodísticas de don Joaquín López Barbadillo. Gracias a la digitalización actual de muchas hemerotecas, he podido localizar todos estos artículos, no solo en hemerotecas españolas, sino como ha explicado Ramón, en otros países, ya que llegó a ser un periodista y un autor teatral muy conocido fuera de España. Eso no quiere decir que no haya tenido que acudir al papel muchas veces para solventar algunas dudas, porque la digitalización hay veces que no es perfecta, teniendo en cuenta que el papel de periódico es bastante frágil y muchas veces la foto no responde, digamos, no se puede visualizar con la calidad o la nitidez que debería tener. Así que he tenido también que desplazarme algunas veces a consultar los periódicos en sus lugares de conservación. Ha sido, por tanto, un trabajo bastante arduo y me queda, desde luego, el sinsabor de no haber podido completar aún más la primera etapa local de nuestro periodista, porque Joaquín López Barbadillo comenzó sus andares en la prensa en Sanlúcar, donde fue director incluso de algunas revistas y de algún semanario antes de su marcha a Madrid. Pero, por desgracia, en la mayor parte de las gacetas, noticieros y revistas que se publicaban en Sanlúcar a finales del siglo XIX, pues han desaparecido. No se han conservado apenas casi ninguna. Debido a esto, pues no podemos reconstruir no solo esos inicios de Joaquín López Barbadillo, sino otros autores sanluqueños bastante interesantes de aquella época, con los que tenemos una deuda impagable también, porque tenían un gran nivel literario, pero escribieron en papel, en un papel que no
que no era permanente, que no era un libro, y que se podía haber conservado, y por tanto autores como Agustín López Macías, Galerín, o José Ruiz de Ahumada, José María Macías Muñoz, y otros muchos que nos podrían demostrar que el periodismo en esa época en Sanlúcar gozaba de bastante buena salud y de bastante buen nivel. Era una literatura gacetillera, pero de calidad. Era la prensa que leían nuestros abuelos. También me propuse realizar como introducción un estudio biográfico de nuestro autor lo más completo posible, teniendo en cuenta que, como ha explicado Ramón, tuvo una corta vida porque murió con 47 años, fue una verdadera pena. Y he encontrado muchos detalles novedosos que no se conocían sobre su trayectoria personal y sus estudios, su vida familiar. Y después, por supuesto, pues he intentado recopilar el catálogo de sus obras con la ayuda de autores que hicieron este mismo esfuerzo anteriormente, como Julia Labrador y Alberto Sánchez, de la editorial Renacimiento, que han publicado también dos de sus obras, publicaron hace unos años dos de sus obras, que eran El jinete y El cancionero de amor y risa. Y en este sentido pues debo agradecer profundamente la colaboración en que la Sociedad General de Autores de Madrid me ha prestado con su documentación y la información de su archivo de obras dramáticas, en donde se conservan muchas de las obras que escribió López Barbadillo para el teatro, que tuvieron bastante éxito en su día. Y además, por supuesto, la ayuda económica que la Fundación SGAE, de la misma sociedad, me dio la oportunidad para poder hacer realidad esta publicación. Ha sido un trabajo de recopilación bastante placentero, porque los artículos presentan una fuerza y un puntiagudo estilo que desde el principio, cuando empecé a leerlo, pues me atraparon y era como una droga. Quería siempre seguir descubriendo nuevos artículos. Don Joaquín era un señor manzanillero, era bohemio, era fumador, era mujeriego, flamenco, taurino, era un gran tertuliano. Asistía a las tertulias de Ramón Gómez de la Serna y de Valle Inclán en el Madrid de su época. Y además un gran devoto de la hípica, una disciplina que cultivó en su juventud y que criticó mucho en 1908 cuando visitó Sanlúcar en el verano, y tuvo la oportunidad de conocer por dentro, en aquel entonces, nuestras afamadas carreras de caballo en la playa. Esto sería uno de los motivos por los que se le cogió un poco de manía y de rabia a nuestro escritor, ¿no? Pero, como decía ya, mientras más artículos encontraba de él y más leía, más fuerte se me hacía la convicción de que esas pequeñas piezas literarias merecían una segunda oportunidad, una segunda vida, que se pudieran publicar en un libro y darle nuevamente la vida que tuvo en su día en un papel totalmente fugaz como era el papel de la prensa, ¿no? Era un personaje contradictorio, pero por encima de todo lo que me ha gustado ha sido su estilo irreverente, su estilo audaz, su sentido del humor, en una España en cierto modo pacata y puritana, a la que le costaba mucho entender su ácido sentido del humor y su ironía. En esta selección de artículos pues se tocaban todos los temas que agradaban al que los escribía y que despertaban muchísimo interés en todos los miles de lectores que tenía la prensa en aquel entonces, sobre todo la prensa de Madrid, ¿no? Algunos de estos lectores le mostraron públicamente su
su rechazo. Y en el libro se recoge también muchas de estas respuestas que tuvo de los lectores o de los que se sintieron ofendidos por sus palabras, por sus opiniones. Y se puede comprobar en este libro pues ese halo de polémica que rodeaba todo su trabajo, ¿no? Su labor diaria. Que, por cierto, como dijo ya su ilustre pariente, el escritor sanluqueño Manuel Barbadillo, tan vinculado a nuestra realidad y nuestra ciudad, los libros no se terminan nunca de escribir, o mejor expresado, no se completan nunca. Si hicimos una biografía, descubriremos también al cabo del tiempo unos datos, unas anécdotas, unas circunstancias que no tuvimos presentes en el momento de ir pergeñando nuestra obra. Y tenía razón don Manuel, esta obra tampoco está completa, ya que muchos de los artículos se quedaron en el cajón para no hacer un volumen demasiado extenso, demasiado incómodo, y así que tenemos la ilusión, nos emplazamos a que una nueva oportunidad editorial se puedan sacar a la luz los nuevos artículos o en un segundo volumen todos aquellos capítulos que no han cabido, digamos, en este primer volumen, y hacer una segunda entrega de nuevos artículos, porque da para un segundo volumen. Y ya termino pues continuando el capítulo de agradecimiento que inicié al principio, pues dar las gracias a todas las personas que han colaborado conmigo para que esta publicación vea la luz. En primer lugar a María Regla Prieto, mi compañera, mi consejera, mi colaboradora, que no ha tenido desmayo en ayudarme en esta empresa. Y también, por supuesto, al Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, a su hoy ya expresidenta Irene García, por apoyar la edición de esta obra, y a la diputada Carmen Álvarez por el empujón dado a esta iniciativa literaria y por haber confiado en ella y en su autor, a Nieves García, directora del Archivo Municipal, a María Luz González Peña, de la Sociedad de Autores, a Juan Bernardo Nieto, de la Asociación de la Prensa de Madrid, a la directora de la Biblioteca Municipal de Sanlúcar, a Santiago Pérez del Prado, a Ana Gómez Díaz, a Amelia Martínez, José Payaré, Josefa Parra, José López, y a todas las bibliotecas, hemerotecas y demás entidades públicas y privadas que figuran en el final del volumen con sus respectivos nombres. Cada uno de ellos tiene su parte alícuota de mérito en esta obra, y es una obra que creo que sinceramente no va a defraudar a nadie. He dejado para el final a Juana Alcón y a Toñi de la Librería Forum, a quien les debo una vez más su ayuda y colaboración para poder hacer llegar mi trabajo a todos vosotros, a los lectores, sin los cuales no tendría sentido. Y, por supuesto, a mi querido sobrino, José Luis Buzón Daza, que nos ha deleitado con sus interpretaciones y al que felicito cordial y públicamente por su doble licenciatura en música en el Real Conservatorio de Madrid, que es sin duda otro sanluqueño más que, como Joaquín López Barbadillo, triunfa en la capital de España y abre las puertas del talento artístico de esta tierra, que no solo exporta la rica manzanilla, sus ricos mariscos y pescados y sus sabrosas frutas y verduras, sino también a grandes personajes que nacen en esta tierra, bendecida y merecedora siempre de la mejor de la suerte. Así que muchas gracias a todos por venir y os estoy muy, muy agradecido. Muchas gracias.